cuestiones respecto a poesía. Ayer no hubo oportunidad de excelentes poetas, Gilberto Owen y Salvador Novo. Y lo que sigue después en la poesía mexicana del siglo XX es muy interesante. Poetas luego del rango de Octavio Paz, que sería una sesión con Jaime Sabines, que sería otra, Rosario Castellanos. En fin, es un panorama que sobre todo en los años recientes se ha multiplicado y nos permite hablar de la continuidad de una tradición muy sólida, aunque en los años recientes esa tradición se ha visto un tanto abandonada por los lectores. No es el cúmulo de lectores que aunque numéricamente no eran muy significativos, sí lo eran en cuanto a su resonancia y a la retroalimentación que daban a los autores. Un poeta de otro tiempo se sabía leído. Ahora necesita la certificación casi de, no que le digan leí tu libro, lo que significa casi nada, sino que haya una verdadera relación con los poemas, que antes sí se daba. Eran unas ciudades más pequeñas, públicos más reducidos y una intensificación del trato. En la última sesión abordaré lo concerniente al modo en que la poesía se ha recibido popularmente o masivamente, más que a los grandes poetas. Y pienso que sobre todo en clases medias, también, aunque no con tanto énfasis en clases populares, la poesía ha tenido un gran sitio hasta cierto momento, el momento en que la poesía se desplaza como consumo popular a la canción. Ahora hay una memoria para las letras de canciones formidable que antes se hubiese aplicado a los poemas. No es fácil memorizar una letra de Juan Gabriel, porque son casi infinitas, y sin embargo las niñas o los jóvenes pueden tener esas complicaciones un tanto asintácticas sin problema. Pero en el siglo XIX esta memorización tenía mucho que ver con un ritual de transferencia de los bienes espirituales de lo estrictamente religioso a lo terrenal, por así decirlo, y la poesía era uno de los métodos. Había poemas religiosos, desde luego poemas a Cristo y la Virgen María, poemas cívicos, las odas a los héroes patrios, todo lo que tiene que ver con la poesía del paisaje, y todo lo relativo a lo amoroso. El modelo a seguir era la poesía española, muy especial los siglos de oro, y había poemas que se difundían más allá del círculo de los enterados. Las letrillas de Luis de Góngora, por ejemplo, traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías mientras gobiernan mis días, mantequilla y pan tierno, ande yo caliente y ríase la gente, que era, se sabía. O los poemas a los que se volvía de una manera constante en las escuelas, por un lado, en las fiestas parroquiales, por otro, y en las veladas familiares que sí existieron antes de la televisión. Las familias se reunían, hacían las gracias los hijos o las hijas, tocaban el piano, se daba la melopea, y algún niño o una niña decía: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Y
a mis puertas cubierto de rocío pasas la noche del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Esto se daba muchísimo y era una consolidación de los vínculos familiares por un lado y una atención a esos bienes espirituales que ya no provenían estrictamente de la religión. Quevedo, Francisco de Quevedo y Villegas, es un autor muy importante para ese primer arraigo de las comunidades o de las personas en la poesía, y es el Quevedo un tanto de los chistes que llamaban obscenos y de la sátira. Eras un hombre una nariz pegado, eras una nariz sayón y escriba, eras una nariz superlativa, eras un peje espada bien barbado. Esas, las 12 tribus de narices era que causaban sensación, porque había un respeto por la palabra que es como el respeto que hay hoy por la imagen. Entonces ese era el respeto por la palabra y saberse, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, porque en caduca ya su valentía. Era entrar en contacto con una tradición. De hecho, piénsese que todavía es un momento en que el aiga o el váyamo, todo lo que han dado en llamar barbarismos, funcionaban regularmente por el mero derecho del uso, y entonces no se reconocía desde el punto de vista de ejercicio del idioma el uso, nada más el criterio fijado por las academias de la lengua. Ahora el uso ha sido determinante, sobre todo en la adaptación de los vocablos de la tecnología. No se dice entrar en contacto, se dice contactar, y ya es inútil apelar a las autoridades del idioma, porque se dirá contactar como se dirá accesar y no tener acceso. Entonces, ahora es tal la fuerza del uso que con rapidez implanta. No habían, pero entonces un joven bachiller, y el bachiller tenía entonces el sentido que ahora tiene la licenciatura. La licenciatura es el nuevo bachillerato, la nueva preparatoria, y la carrera empieza en el posgrado, de acuerdo a cómo se ha venido a dar. No había alguien que no se supiera un soneto de Quevedo: medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo perderán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Eso se lo sabía todo mundo, y como un poema escrito en el virreinato, un madrigal de Gutiérrez de Cetina, que era una moneda de uso corriente en el lenguaje de los enamorados: ojos claros, serenos, de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis airados, si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Eso tenía un enorme sentido, como la diafanidad del trato amoroso. También, desde luego, lo religioso tenía un sentido, pero lo más recordado de lo religioso, había el ejercicio de la memoria, que era el catecismo del padre Ripalda, que aprenderse de memoria el catecismo del padre Ripalda no es una hazaña fácil. Lo pueden ustedes intentar y verán que tritura cualquier capacidad retentiva, pues se lo sabían. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Y todo eso en una sucesión. Y los poemas religiosos más retenidos eran como el atribuido a Fray Miguel de Guevara: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus angustias y tu muerte. Eso se sabía de memoria,
y tenía así un leve tinte herético o escandaloso que ayudaba a su difusión. Desde luego no había gente medianamente informada en un momento en que la información no era un valor de uso corriente, que no supiera lo de Santa Teresa, que también está de algún modo en San Juan: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Eso se daba por sentado que eran referencias. Como estamos viviendo ahora una etapa de pérdida de contextos en relación a las formaciones culturales anteriores, no se ve con claridad todo lo que significaba este lenguaje compartido. Las mitologías eran un lenguaje compartido. Ahora uno usa una metáfora de la mitología grecolatina ante el estupor general, porque ya esto se ha perdido. Los trabajos de Hércules o la roca de Ompalia o los establos de Augías ya vienen a ser, a menos que haya una serie de animación, pues no tienen mucho, no hay manera de llevarlos a la conversación, pero entonces era un habla muy penetrada por la mitología y por las referencias culturales que ahora se han vuelto referencias fílmicas casi siempre o televisivas, y entonces eran referencias de mitología. Si canta odiosa la ira del Pelei de Aquiles, siempre anunciaba que iba a haber una metáfora relacionada con la Ilíada, y la poesía religiosa tenía una fuerza muy especial, y esta poesía que anunciaba la relación de la persona con un mundo cultural que ya no estaba allí, pero que le tenía resonancias. Se aprendió a hablar español en un sentido del ritmo gracias a la poesía. La primera manifestación de gran independencia respecto al habla, sin la fuerza, sin el arraigo de la poesía, la da Cantinflas. El ritmo de Cantinflas ya no viene de la poesía, viene del habla política, de una distorsión del habla política, pero todavía rítmica. Pero Joaquín Pardavé, por ejemplo, es alguien en donde se puede ver la impronta de la poesía en la manera en que va creando los ritmos también alucinantes a su modo del hablar barroco. Seguramente era gente que había leído a Fray Luis de León: qué descansada vida la de que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Lo que va dando también ya después el tono del trato con la poesía son los romances, las letrillas, que se multiplican en el siglo XIX, y el propio culto a la poesía desde la poesía. Esta idea de que estamos hablando del género de géneros. Una pintura, si es importante ser una pintura poética, una obra musical, digamos, de Juventino Rosas o del ahora muy descubierto Felipe Villanueva, autor del vals poético, tiene que ser poética. Una escultura también tiene que aspirar a lo poético. Lo poético era el adjetivo que encumbraba las obras y que les daba su mayor sentido. Creo haber citado aquí lo de Díaz Mirón: la poesía, pugna sagrada, radioso arcángel de ardiente espada, tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del sentimiento, el heroísmo del pensamiento, el heroísmo de la expresión. Y con esos el oyente, que era el memorizador o muy posiblemente el declamador, se sentía inspirado. ¿Cuáles son las razones de la popularidad de un poema? Piensan que un declamador alcanzaba multitudes, no
no lo iban a oír 10 o 15 personas, podía ser en verdad un espectáculo. A mí me tocó todavía oír a Berta Singerman recitar en la década de los 50 y Berta Singerman, que era una argentina que había llegado a México en 1921, era como la depositaria de la interpretación de la poesía. Uno oía a Rubén Darío declamado por Berta Singerman y sabía cómo se había oído a Rubén Darío antes, al principios del siglo XX. Cuando ella decía la marcha triunfal, por ejemplo, era casi una sensación de batalla, de épica. Ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene el cortejo, oro y hierro de los paladines. Esto dicho por ella, o el poema de Lorca, Iré a Santiago, o el poema de Juana de Ibarburu, pues de milagro mis manos florecen, rosas en mis dedos crecen. Entonces, era realmente sentir lo que había sido ese impulso de la poesía como descubrimiento de la palabra, y como descubrimiento de las potencias del idioma y de ese sonido único que puede dar el idioma encauzado por el ritmo. Lo verifican ustedes en el caso de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, en las noches, en sus campamentos con el Ejército Libertador del Sur, le pedía a un maestro que le declamara, y en general lo que declamaba este maestro eran poemas de corte mitológico en relación a la Revolución Francesa o a la Grecia clásica. Sin ganas de ofender a don Emiliano, yo no creo que estuviese muy versado en Robespierre o en Saint-Just o en Catón o en La Madre de los Gracos, pero sí tenía ese afán de oír el idioma de otra manera. El idioma de todos los días, transfigurado por la poesía, se convertía en un instrumento de la espiritualidad que ahora no se registra. Y el poeta, que en el siglo XIX da, por un lado, la idea de un sonido poético y por otro, la intensidad del amor al que se le aplica el poderío de los versos, es Gustavo Adolfo Bécquer, que ahora, bueno, es muy escasamente leído, pero tuvo una importancia enorme. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Esta idea, cadencias que el aire dilata en las sombras, es en sí misma melódica, y eso es lo que hacía La fortuna de Bécquer. Las golondrinas es un poema que todo el mundo se sabía de memoria. Volverán las oscuras golondrinas en mi balcón sus nidos a colgar. Pueden ver, por ejemplo, la resonancia de Bécquer en la trova yucateca. Seguramente Ricardo Palmerín y Antonio Medis Boilio, los clásicos de las letras, o desde luego Ricardo López Méndez, leyeron a Bécquer. Vinieron en tardes serenas de estíos sus tibios. Esa es una letra que viene directamente de Bécquer. No diráis que agotado su tesoro de asuntos falto enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Esto era imposible de no tener presente. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y entonces los enamorados decían, claro, no tendré a mano al poeta, pero lo que estoy viendo que eres tú, eso es lo que importa. Ahí la línea de Bécquer se imponía. ¿Y qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Eso todo mundo se lo sabía. Era una clave, un santo y seña de los enamorados. ¿Y qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Mientras hay unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira,
Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Y también Becker tiene una de las preguntas que eran indispensables: ¿quién que es no es romántico? Eso ya hace mucho que no la oigo. Eso quiere decir que se lee muy poco a Becker, pero cuando en mi etapa estudiantil los que presumían de lecturas en algún momento decían quién que es no es romántico, al grado de que hubo una campaña que decía quién que es no es del PRI, que ya era realmente reducir a Becker a su expresión más lamentable. En la segunda mitad del siglo XIX, el poema que se vuelve absolutamente el código amatorio es el nocturno a Rosario, a la señorita Rosario de la Peña, quien Manuel Acuña le propone un pacto suicida. La señorita, con algún afán de sobrevivencia, lo rechaza. El señor Acuña, que tenía 24 años y era estudiante de medicina y vivía en un cuarto de la Escuela de Medicina en Santo Domingo, decide que él continúa con el pacto, aunque sea unilateralmente. Toma cianuro, desaparece de este valle de lágrimas, y el nocturno queda, como creo que ya dije, queda como el sustento de toda la relación popular con la poesía. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro y habla en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alza el porvenir. Puedo decirlo completo, pero es un crimen, además, como yo los digo, un crimen duplicado. Pero el Nocturno Rosario conoce todas las variantes de las parodias. Se hacen las parodias que se quieran del Nocturno a Rosario, y lo único que compite en cuanto a entrenamiento del oído para la versificación es el Don Juan Tenorio, una obra de 1848 de José Zorrilla, que vive en México, llega a pertenecer a la corte del un tanto fallido emperador Maximiliano, y el Tenorio es la obra más representada, desde luego. Se representa en teatros, se representa en plazas públicas, en los pueblos, se representa en vecindades. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Eso lo sabe todo el mundo. Y hay así discusiones cuando don Luis le dice a don Juan, a propósito de la seducción de doña Ana: la habéis dejado imposible para vos y para mí. Esto sería inadmisible para cualquier feminista. Era también como un lema, del que era imposible sustraerse. La hostería del Laurel, en ella estáis, caballero, está en casa el hospedero, estáis hablando con él. Todo esto sí era moneda de uso corriente, como desde luego el Nocturno a Rosario, que todavía hoy es imposible chotearlo. Es un poema que no admite el choteo, porque está desde su nacimiento, está más allá de la burla, de la posibilidad de minimizarlo, porque hay una verdad del sentimiento, una verdad romántica, que uno puede o no respetarla, pero lo que no puede hacer es burlarse de ella en la medida en que está sustentada en una melodía verbal que es el depósito de muchas generaciones. Termina gloriosamente: esa era mi esperanza, mas ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos. Adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Y luego se suicida con ese
olor de almendras amargas que describe Justo Sierra cuando va al cuarto. Es imposible no respetar ese momento en que coinciden la memoria colectiva y el gesto sincero de alguien que hoy calificaríamos como un cursi supremo. De eso no tengo la menor duda. Incluso la palabra cursi está cayendo en el desuso porque se aplica a un gusto que al masificarse se vuelve tan imperioso que desvanece la idea de descalificarlo. Decir cursi, ¿a qué alude hoy? Bueno, yo sé a qué alude porque crecí sabiendo cuál era su aplicación, pero hoy, ¿qué dirían? ¿Qué es kitsch? Es muy probable en algún sentido que no está de moda también, pero ya no esa verificación en función de un gusto canónico que se ha diversificado, ha variado mucho. El poeta más conocido, el poeta por excelencia de esta etapa, no como el poema es Nocturno al Rosario, pero el poeta de los románticos es Antonio Plaza, que es un poeta liberal muy combatiente, uno de esos radicales a ultranza que no admite componendas, es soldado de la República, pierde una pierna en la batalla. Por cierto, le dije antier que José Santo Chocano era de Colombia, fue un error del que después amargamente me reprendía, es peruano. Entonces Plaza es el que se niega a pertenecer a las instituciones literarias y es el más leído. Le voy a leer un poema que no es típico, porque lo típico de él eran poemas a las prostitutas, en donde de pronto un verso decía: eres el vicio tú, adoro el vicio, y eso supongo que estremecía a generaciones de jóvenes románticos en las tabernas, que eran los clubes de rotarios de aquella época, supongo, o los country clubs de entonces. El soneto se llama Nada y tiene un epígrafe de Pirrón: nada es quien fue nada. Nadaba entre la nada, sin empeño, a la vida que es nada, de improviso, vine a soñar que soy, porque Dios quiso, entre la nada levantar un sueño. Dios, que es el todo y de la nada es dueño, me hace un mundo soñar, porque es preciso. Él, siendo Dios, de nada un paraíso formó, nadando en eternal ensueño. ¿Qué importa que en la nada confundida vuelva a nadar? Al fin esta soñada vil existencia que la nada olvida, nada fatal de la que fue sacada. ¿Qué tiene esa ilusión que llaman vida? Nada en su origen y en su extremo, nada. Una declaración de ateísmo así es formidable porque era una poesía que no registraba el ateísmo. Piensen todo el tiempo que hay entre este soneto y otro texto con intención poética que reivindica el ateísmo, que es Arrieros somos de Cuco Sánchez. Si todo el mundo salimos de la nada y a la nada por Dios que volveremos, me río del mundo que al fin ni él es eterno y en esta vida nomás pasamos, que es una versión pues, de lo de Antonio Plaza. Entonces, antes del modernismo, toda la gente se decía: don Juan, yo te imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o mátame porque te adoro. Eso no había manera de que se evitara. Y el poeta que conmueve o perturba a la niñez es Juan de Dios Peza. Tampoco es posible hoy que se advierta lo que fue Juan de Dios Peza, pero todos los niños de todas las escuelas de México, para entrenar la memoria y para llegar al conocimiento del idioma a través del aprendizaje del ritmo, leían a Peza y memorizaban a Peza, y no un poema, no un soneto, eran verdaderas cataratas de versos. Lo más famoso es del libro Cantos del Hogar, es
Juan y Margot, dos ángeles hermanos que embellecen mi hogar con sus cariños, se entretienen con juegos tan humanos que parecen ya grandes desde niños. Eso era inevitable. Y el otro poema que todo el mundo sabía era Reír llorando. Una vez ante un médico famoso llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Ahora lo mandarían a hacer análisis de inmediato, pero nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen, muriendo vivo. Y es mi única pasión, la de la muerte. Este poema llegó a tener una resonancia inusitada, porque era todo un poema narrativo. Viajad y os distraeréis, tanto he viajado, las lecturas buscad, tanto he leído, que os ame una mujer, si soy amado, un título adquirid, noble he nacido, pobre seréis quizá, tengo riqueza, de lisonja gustáis, tantas escucho, ¿qué tenéis de familia? Mis tristezas. Esto ya era llevar al éxtasis. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. Y esto tenía que ser declamado además. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Esto todo tenía una contundencia. Entonces el médico, en lugar del análisis, los análisis clínicos, le dice que vaya a ver a Garrick, pero pronunciaban Garrick para que hubiera rima, diciendo que era el actor más famoso, todo aquel que le ve muere de risa. Era un poquito... Garrick era el mejor actor shakespeariano de ese momento y lo vuelve actor cómico, pero son las necesidades del poema. Y entonces pregunta, ¿y a mí me hará reír? Oh sí, os lo juro. Él, nadie más que os inquieta. Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. Entonces era maravilloso lo que supongo que se daba, porque la frase quedó por mucho tiempo, yo soy Garrick, cambiadme la receta, se volvió un lugar común. Y la moraleja, porque eran poemas con moraleja, terminaba diciendo: el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves, mascaradas. Ahí aprendemos a reír llorando y a veces a reír a carcajadas. Entonces el declamador se reía a carcajadas, el público se levantaba, la ovación se extendía y era todo un mundo maravilloso, como actualmente ver a alguien que se acuerda de la letra bien de algo. Porque yo recuerdo a uno de estos cantantes jóvenes que en ocasión de una ceremonia solemne, era un encuentro de box me parece, tiene que cantar el himno nacional y no se acordó, no pudo retener algo tan simple como patria, patria, tus hijos te juran. Entonces empezó: patria, patria, tus hijos te juran, porque así estamos todos nosotros en y empezó a improvisar el himno nacional. Lo suspendieron 6 meses o no sé qué castigo cívico le encontraron, pero si ya ni eso pueden retener, es que lo que llamábamos antes la memoria poética se ha perdido. Los declamadores eran entonces como digo, imprescindibles, porque consideraban a los poemas objetos únicos. Llegaban a los poemas para apoderarse de ellos y darles un tratamiento a su modo erótico. Y le digo, la idea de Berta Singerman me resulta muy especial, porque ella se había fijado en Isadora Duncan, entonces usaba esta bailarina que inventó un estilo clásico griego a principios del siglo XX, y usaba grandes túnicas blancas de lino, y con eso salía y movía la túnica y hacía gestos imperiosos, necesariamente estatuarios. Era una estatua móvil. Cuando decía Darío, era un silencio reverencial. La primera vez que lo oí fue por 1952,
y era notable, absolutamente notable el efecto que me causaba y que causaba. Este poema de Darío, que tiene el mejor dístico que yo conozco, que es Los motivos del lobo, lo decía con un énfasis único. ¿Conocen el poema que San Francisco llega a convencer al lobo de que renuncie, al lobo de Gubia, el terrible lobo, que renuncie a sus costumbres? El lobo no parece hacerle caso y por fin llegan a un acuerdo. Le dice San Francisco en un dístico absolutamente portentoso: y ante Dios, que todo ata y desata, en fe de promesa tiéndeme la pata, que también se usó luego en el sentido sarcástico muchísimo. Me tocó todavía oír a mis compañeros decir: ante Dios, que todo ata y desata, en fe de promesa tiéndeme la pata, que era muy bello. El lobo devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Entonces, de los modernistas le dan al idioma una gran recuperación, lo que habíamos dicho, y Darío, piensen en esto: padre y maestro mágico, liróforo celeste, que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador. Panida, pan tú mismo, que coros condujiste hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste al son del sistro y el tambor. Por cultos que hubieran sido entonces, no sabían ni que era liróforo, ni que era siringa, ni que era panida, ni que era propíleo, ni que era el sistro. Había necesidad de buscarlo y decir que el liróforo era el portador de la lira, es decir, el poeta, porque ese es el responso a Verlaine. Panida era uno de los seguidores del dios Pan, que tenía todo el tono bucólico, y desde luego la cuarteta de Darío, que estaba en todos, era: juventud, divino tesoro, que te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, y al final termina diciendo: más mía es el alba de oro. Esto dio un nuevo sentido del idioma, rompió lo que era la tradición, por así decirlo, clásica del español, y flexibilizó enormemente todo lo que tenía que ver con la relación de las comunidades con el idioma. No estemos pensando solo en la poesía, sino en las potencias idiomáticas que esto desataba. En este sentido, Cantinflas o Tintán son posibles por el modernismo, aunque no tengan ningún registro modernista ellos, pero ya son parte les toca una cultura donde el ritmo al hablar es muy importante. Ya no es el ritmo monocorde clásico que ustedes pueden ver en los textos jurídicos, porque el habla jurídica era el habla dominante en la sociedad. El tránsito del habla jurídica al habla, no en el sentido popular, el tránsito del habla jurídica al habla ya más moderna lo da la poesía. Si ustedes oyen el diálogo entre Pardavé y Cantinflas, en Ahí está el detalle, un poco tendrán una idea de lo que pasaba. Pardavé, que era una gente entrenada en el viejo teatro, hablaba como se hablaba antes, y Cantinflas va quebrantando todos los ritmos sintácticos hasta conseguir una nueva formulación, y esto solo es posible gracias a que de un modo u otro todos habían leído poesía. Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento, Margarita,
te voy a contar un cuento. Esto, de aquí se parte a otra versión del idioma que, bueno, ahora ya no lo estamos viviendo, simplemente porque la poesía no tiene ese peso y porque la imagen lo tiene todo, y parte del empobrecimiento del lenguaje público tiene que ver con eso. Yo supongo que el lenguaje público lo va a mejorar sensiblemente cuando los políticos ya prescindan de los discursos y solo presenten videoclips. Eso será... No, lo pienso en serio, porque oírlos ahora da pena que se les nota que no han leído nada. No digo que leer sea necesario para ganar elecciones o para que lo nombren a uno, digo que no han leído nada, que es una descripción, no una calificación negativa. Como no han leído nada, no tienen idea del ritmo y conversan monocordemente y hablan monocordemente. Hay un político muy encumbrado, cuyo nombre no cito, que nunca puede decir una frase completa, la va cortando, la va trozando, simplemente porque si la dijera completa tendría ya necesidad de un ritmo y no conoce el ritmo. Es un político muy encumbrado, de veras. Óiganlo y verán que no puede decir una frase completa, es como un matarife, vas partiendo las frases para así llegar al final, y es muy angustioso. Quizá necesitaría un maestro de dicción, algo, porque pero ya los maestros de dicción ya también pasaron de moda. Óiganme, si no, para probar que pasaron de moda. Y entonces lo que sucede con este deterioro del habla pública es que ya debían renunciar al habla pública y tener solo videoclips. Lo que yo quiero decir es esto, y ya pasa el videoclip y uno se ahorra la vergüenza de ver que no han leído. Bueno, no sé si es vergüenza también, depende ante quién pueda hacerlo. Gutiérrez Nájera es también un poeta que sensibiliza. No sé si ustedes han visto Antes que anochezca, la película basada en la vida de Reinaldo Arenas. Ahí declaman a Gutiérrez Nájera en uno de los poemas que en el siglo XIX tenía y todavía en el principio del siglo XX tenía una circulación extensísima. Quiero morir cuando decline el día en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Esta idea de afrontar la muerte como una bendición de la madurez, que es una cursilería. Sin embargo, dicha por Gutiérrez Nájera se volvía un himno. Claro que nadie pensaba en morir cuando declina el día en alta mar y con la cara al cielo, pero decirlo los confortaba, porque su aproximación a la muerte ya no era la de y me voy a condenar, padrecito, sino una cosa mucho más desafiante, más vigorosa. Y desde luego en esas veladas que luego fueron sustituidas por las grandes aspiraciones, como dice la DEA, en esas veladas alcohólicas siempre alguien decía: las novias pasadas son copas vacías, en ellas pusimos un poco de amor, el néctar tomamos, huyeron los días, traed otras copas de nuevo licor. Eso es maravilloso como reconstrucción de época, pero también es extraordinario como aprendizaje. Era un oído de cualquier modo mucho más sensibilizado a las potencias idiomáticas y al venero, a la fuerza que existe en el idioma, que el oído actual. Díaz Mirón en eso era una escuela. A Gloria era una obligación: no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca, mis razones al par luz y firmeza y luz como el cristal de roca. Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza mortal no mira al suelo, no viendo más que sombra en el camino, solo contempla el esplendor del cielo. Entonces, claro, era una poesía que al mismo tiempo enseñaba eufonía, enseñaba la acústica permitida y notable
del idioma y enseñaba los desplantes. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Pues y al final era declamatorio al máxico: confórmate, mujer, que hemos venido a este valle de lágrimas que abate, tú como la paloma para el nido y yo como león para el combate. Pues claro, se ponían de pie, aplaudían. El machismo tenía una escena doméstica vergonzosa, pero que tonificaba tanto el oído como la actitud. Era una poesía que tenía que tener o amorosa y que podía ser declamada o podía ser objeto de una serenata sin melodía o con la pura melodía verbal, o cívica, con sabed los soberanos y vasallos, próceres y mendigos, nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Lo que llamamos caridad y ahora es solo un móvil íntimo, será en un porvenir lejano o próximo el resultado de un deber escrito, y a la ley del embudo que hoy impera sucederá la ley del equilibrio. Esto es Díaz Mirón en su forma más declamatoria. O era de consejos. La autoayuda nace un poco en esta poesía, todo lo que es ahora el self-help, que es una industria interminable. Cómo convencer a la novia de que la pérdida de la virginidad no necesariamente acarrea duelo doméstico. Estos libros que circulan tanto empiezan con un poema como If de Rudyard Kipling, que empieza: si puedes estar firme cuando en tu derredor todo, en la versión de Fren Rebolledo, que es excelente, si puedes estar firme cuando en tu derredor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, si cuando dudan todos fías en tu valor y al mismo tiempo sabes excusar tu flaqueza. Y luego el final, que a mí me tocó todavía en la preparatoria, que era una vergüenza, pero el director de la preparatoria diciendo el poema. Y era maravilloso como escena. Digo, es una lástima que todo eso se haya perdido, porque haría un cine cómico absolutamente de primera. Está un compañero con un tambor tocando y el director declamaba y él se sentía inspirado y se le llenaban los ojos de lágrimas, y bueno, uno tenía que hacer esfuerzos para que se le llenaran también los ojos de lágrimas, que era la respuesta más civilizada. Si puedes llenar los preciosos minutos con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos. Entonces hacía una pausa así que llenaba con el dramatismo de las generaciones que empujaban hacia la aurora del país. Tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos, y lo que más importa, serás hombre, hijo mío. Aquello no tenía límite. Yo me sentí tan culpable porque no me llenaron los ojos de lágrimas, que durante una temporada no me atrevía a verle la cara al espejo. ¿Cómo es posible que no hubiera tenido esa sensibilidad mínima para no captar la grandeza de la versión de If de Rudyard Kipling? Cuando ven una película como If, que se hace en los años 60, donde el sustrato es el poema de Rudyard Kipling, pero ya convertido en lo que era verdaderamente, en el himno de la sujeción brutal a una enseñanza sádica y machista, etcétera, entenderán las distancias que había, y el amor lo llenaba todo. Insisto en estos poemas y en esta una historia muy sucinta y muy atropellada de lo que fue la poesía popular, porque hay al mismo tiempo, y lo digo de nuevo, enseñanza idiomática, ejercicio del ritmo, memorización de las posibilidades de la lengua y aprendizaje de métodos verbales. El poema de Urbina, el madrigal, era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave de palidez de lirio, de languidez de cirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó.
Mas con voluble giro huyó la mano hacia el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, hendiendo el aire, se volvió suspiro. Dicho sucintamente, es un beso que no se dio. Eran unas ganas de besar que no se consuman, y así no tiene sentido, pero ya convertido en un beso enamorado de una mano de nieve, la imposibilidad de besar una mano y de transformarse en suspiro, que es resignación, impotencia, etcétera, ya da idea de una sensibilidad, no la sensibilidad existente, la sensibilidad ideal. Nunca se refieren a la sensibilidad existente. Este es un poema de 1916 en donde lo menos que se hacía es frustrarse por besar la mano, en la época de las violaciones masivas en todo el país. Lo que hay ahí es un aprendizaje brutal, y el que lleva todo esto a su esplendor es Amado Nervo. Amado Nervo se vuelve la filosofía de las masas a través de la poesía. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni dolores injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Esto conmueve a tal punto en América Latina que se produce el entierro más largo de América Latina. Nervo muere en abril de 1919 en Montevideo, siendo cónsul de México. El gobierno de Uruguay declara día de luto por la muerte de Nervo, la bandera media asta, y mandan un barco de guerra con los restos mortales del poeta de la Serenidad, como hubiesen dicho, que recorre en 4 meses de Uruguay a Veracruz, y en todos los lugares donde va tocando puerto hacen un homenaje a Nervo, y al llegar a Veracruz empieza el cortejo fúnebre, y en todos los pueblos hay alguien que se levanta y dice un poema de Nervo, y los niños de las escuelas asisten y acuden, y finalmente cuando llega a su última morada, qué bonito es hablar así, ¿no? Ya nadie habla así. Cuando llega a su última morada, cabe la augusta sombra de la República en la rotonda de los hombres ilustres. Hay 300,000 asistentes al entierro en diversas etapas del paso funerario en una ciudad de 1 millón. Piensen en el entierro de Pedro Infante, lleva 150,000 en una ciudad de 4 millones. El entierro del siglo XX, el de Amado Nervo, pero así sin discusión ganó. Y esto tiene que ver estrictamente con ese culto, no tanto a la poesía como al sonido consolador, diáfano, inspirador que extraían de la poesía, y en general del uso vibrante del lenguaje. En La sombra del caudillo, que es la gran novela de la Revolución sobre una ronda de traiciones, asesinatos, etcétera, la relación de poder entre Obregón, que quiere nombrar a Calles, y Francisco Serrano, que quiere ser presidente, hay un momento en donde van a Toluca a un mitin, y habla un orador que es el Ashkaná González. Dice: el auditorio se empinaba sobre la punta de los pies descalzos en su mayoría, para oír mejor. Era evidente, sin embargo, que las palabras de Ashkaná, con ser sencillas, no llegaban hasta la inteligencia de la miserable muchedumbre que lo escuchaba. Entre la ideación de sus oyentes y la de él había abismos de tiempo, de clase, de cultura, mas no importaba eso, como si las ideas constituyeran tan solo el elemento inerte en la comunicación de los seres humanos. Por sobre la llama de lo que Ashkaná quería y sentía en aquel instante, prendió de súbito
en lo que a su influjo quisieron y sintieron entonces los hombres humildes que lo estaban oyendo. La estructura ideológica de sus párrafos era la escoria que caía al suelo, el principio intuitivo y racional, engendrador del entusiasmo, fecundador de la esperanza, iba a los corazones derechamente. En su discurso no vivían los conceptos, vivían las palabras como entidades individuales, estéticas, reveladoras de lo esencial por la sola virtud de su acción inmediata sobre el alma, y vivía con ellas cuanto les formaba marco en la persona del orador. Esto da muy clara idea de lo que era el efecto de la poesía. Hacemos una pausa. Febriles agradecimientos por su paciencia. Lo que antes de Jaime Sabines, que será el último poeta memorizado, el espectáculo de los jóvenes en los recitales de Sabines pidiéndole poemas, era notable. Antes hay un periodo cubierto por una parte por manuales llamados El Tesoro del Declamador, El Libro de Oro del Declamador, por otra por la presencia enorme de Pablo Neruda, que por su cuenta le da a la poesía en verso libre la calidad mnemotécnica que era tan indispensable. Puedo decir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros allá lejos, se dice en toda América Latina, en España también desde luego. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, te recuerdo como eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. Eso tiene una presencia enorme y crea otro tono, pero al lado de Neruda, al lado muy parcial de Gabriela Mistral, que no es objeto de tantas bendiciones de la memoria, al lado de César Vallejo, que no obstante su dificultad sí es un poeta muy memorizado. Amada, en esta noche tú me has crucificado sobre los dos maderos curvados de tu beso, y tu pena me dice que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. O desde luego España aparta de mí este cáliz, y con ese poema, pero el cadáver ahí siguió muriendo, que también se retiene numerosamente. Neruda es en esta etapa sin duda, más que Vallejo, más que cualquier otro, el poeta memorizado. En un momento no hay quien no se sepa el final del nuevo canto de amor a Stalingrado. Guárdame un trozo de violenta espuma, guárdame un rifle, guárdame un arado, y que lo pongan en tu sepultura como una espiga roja de mi estado, para que sepan si hay alguna duda que he muerto amándote y que me has amado, y si no he combatido en tu cintura, traigo en tu honor esta granada oscura, este canto de amor a Stalingrado. Tiene una fuerza, una elocuencia y una impregnación extraordinaria. Y al lado de esto están los del Tesoro del Declamador, que son los que en México conquistan un público de ferias, de concursos de declamación, de fiestas pueblerinas, etcétera. Poema como Antonio Guzmán Aguilera tiene un poema que se llama La Chacha Micaela, que es un poco en el tono que después se heredarán los que se burlan del habla indígena, o Régulo y Madaleno, o la India María. La Chacha Micaela empieza así: mi cantón, magrecita del alma, ya pa' qué lo quiero, si se fue la paloma del nido, si me falta el calor de su cuerpo, si ya sus canarios de tiricias han ido muriendo, si los capulines ya no sueltan sus frutas del tiempo, y las campanillas y las dormideras si han caído tan recio, cualquiera que va a visitarme pisa sobre pétalos. Todo esto es, por supuesto, un habla inventada sin problemas, pero que atrae considerablemente. Un poema marciano de
Juan Antonio Cavestani. Es poema indispensable en las parroquias. El gladiador que en la Roma antigua se ha convertido a la fe cristiana y se enfrenta a Nerón. Le dice, César le dijo, pero aquí piensen en una parroquia, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Y aquí sube la voz. El sacerdote le indica al jovencito que está diciendo que, pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina, y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero inocente. Supongo que se santiguaban, pienso, porque con ustedes podrían recordar de lecturas, cuando se hacían las representaciones de obras de teatro, El mártir del Gólgota, sobre la pasión, en el momento en que está Cristo en la cruz, eran obras de teatro así muy espectaculares, y muere, el público del teatro se levantaba y empezaba a rezar, lo que ya le daba toda una enjundia, una verosimilitud absolutamente notable. Estos poemas eran muy del gusto de una etapa, eran el sustrato literario de la gente que no leía. Tú me quieres blanca, de Alfonsina Storni, que ahora Alfonsina es solo una canción de Te vas Alfonsina, pero que en un momento dado fue una poetisa muy leída. Tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea de azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, si un rayo de luna filtrada me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres casta. O Las abandonadas de Julio VI, cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo siempre ser amadas y van por la vida llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño. Claro, el último verso es un tanto anticlimático porque convierte a una abandonada que podía ser un símbolo poético en una madre soltera, pero no sé si es una protesta de la poesía ante... O El Cristo de mi cabecera, de Rubén C. Navarro, cuando estaba solo en mi cabaña que construía la vera de la audaz montaña, cuya cumbre a siglos engendró el anhelo de romper las nubes y tocar el cielo, cuando sollozaba con el desconsuelo de que mi pastora, más que nunca huraña, cuando muy enfermo de melancolía, una voz interna siempre me decía que me moriría si su almita blanca para mí no fuera, le rezaba al Cristo de mi cabecera, porque me quisiera, porque me quisiera. O ¿por qué me quité del vicio?, de Carlos Rivas Larrauri, que era también muy importante, porque ese permitía sollozos. No es por hacerles desaire, es que ya no soy del vicio. A ustedes me lo perdonen, pero es que hace más de 5 años que no tomo copas, aunque ande con los amigos. Que si no me cuadran, harto, ¿pa' qué de hacerme el santito si he sido rete borracho, como pocos lo hayan sido? Pero si yo ya no tomo, aunque me lleven los pingos, porque se pone una borrachera y entonces su hijo le reclama y le crea un conflicto de conciencia terrible, y en lugar de tomar otra actitud, de decirle al niño que no es su censor y que el niño es un moralista, y eso no, se rinde a la evidencia y hace el equivalente de entrar a Alcohólicos Anónimos. Y lo que era el sumum era un poema de un periodista, Guillermo Aguirre y Fierro, que se llama El brindis del bohemio, que sí era el poema inevitable del 10 de mayo, una festividad no tan antigua porque empieza en 1922 como una promoción de los comerciantes que convencen al diario Excelsior de que se dé esa festividad,
y el premio ese año es para la madre más fértil, una señora que se presentan con 25 hijos. Hoy sería una asesina demográfica, pero en ese momento es encumbrada solemnemente. Empieza en torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían 6 alegres bohemios. El eco de sus risas escapaba y de aquel barrio quieto iba a interrumpir el imponente y profundo silencio. Entonces cada uno de los bohemios va hablando. Raúl, que brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso, y ya nada más queda un brindis. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin ambajes declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Entonces, finalmente Arturo declama y dice: brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en vuestras penas, rescoldo del placer, desventurados. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que llora y siente que mi ausencia es un fuego que calcina, por mi madre, bohemios, por la anciana infeliz que sufre y llora. Aquello debe haber sido total. Solo se comparaba ese brindis del bohemio con un poema que se llamaba Sinfonía Tricolor, en donde salía el declamador vestido de mendigo y en un momento dado sacaba de la bolsa raída lentejuela tricolor y empezaba a tirarla sobre el público, porque siempre era como septembrino el asunto, y para suscitar aún más entusiasmo empezaba con mexicanos al grito de guerra. Entonces el público, le gustara o no el declamador, se tenía que levantar y cantar el himno y aplaudir, ya que era un fin de fiesta ilimitado, mientras seguía soltando lentejuela tricolor, que debe haber sido, yo lo vi un par de veces y era maravilloso, porque los sentimientos cívicos se levantaban. Además me tocó verlo en abril y sin embargo creó la atmósfera septembrina. Y creo que todo esto le puede dar una idea de la importancia que ha tenido la poesía en épocas anteriores a la iconósfera en la que hoy habitamos, y de qué manera ha determinado un sentido del uso del lenguaje, un vocabulario, un acervo, un archivo de imágenes, de metáforas, y de qué manera también su desuso, que tiene que ver con la renuencia a los métodos de memorización en la enseñanza primaria y secundaria, que ahora se ha fortalecido con la computadora y con la creencia de que el Internet sustituye perfectamente cualquier vocación memoriosa. Funes el memorioso tiene Alzheimer, sería esa conclusión. Que todo lo que hemos visto, repasado a lo largo de estas 3 sesiones, llevaría a una conclusión. Yo pienso que sin poesía las comunidades se empobrecen notoriamente, pero que este es un momento en que, por una luz de circunstancias, entre otras la catástrofe de la enseñanza, la poesía no ocupa ni de lejos el lugar que había tenido y que le sirvió a varias generaciones para intentar lo que hubiesen llamado el vuelo del espíritu. No sé si queda tiempo todavía para que conversemos. Entonces, si me dicen que sí, si ustedes tienen preguntas o comentarios o ultrajes verbales. No le oigo bien. Bueno, va a continuar. Es imposible que no. Hay en este momento en todas partes del mundo personas escribiendo poesía,
En algunos lugares hay una rehabilitación gracias a experiencias comunitarias, lecturas públicas. Las lecturas públicas han servido en algunos lugares muy vivamente para reanudar ese contacto. Desde luego ya no es el tipo de entusiasmo que uno míticamente le atribuye a los públicos del modernismo, de los poetas modernistas, o a los públicos soviéticos en la etapa de los años 20, cuando podían llevar 10,000, 20,000 personas a oír poesía Esenin o Blok o Mayakovsky, pero ciertamente sí no es un buen momento, sobre todo porque editorialmente, aunque se siguen publicando muchos libros, no son ediciones muy limitadas de 500 ejemplares, de 1,000 ejemplares, y una edición de 500 ejemplares en una ciudad de 1 millón de habitantes como era México en 1939 es una cosa, una edición de 500 ejemplares en un país de 110 millones de habitantes es otra. Entonces la poesía se concentra su alcance, y ciertamente no tiene la menor influencia en el idioma público, como sí llegó a tener. Entonces yo supongo que viene una etapa en la cual leer poesía será cada vez más una actividad especializada, excepto en casos muy notables como Jaime Sabines y en alguna otra medida José Emilio Pacheco. Maestro, ¿va a hablar sobre Jaime Sabines? ¿Va a hablar usted sobre Jaime Sabines? Ya no dio tiempo. Sabines es un fenómeno, desde luego. Es un poeta que desde sus primeros libros, y ahí sí hay una suerte de sentencia bíblica, un poeta lo es desde su primer libro. El libro puede ser fallido, descascarado, lo que se quiera, pero está ya el poeta. Oral y La Señal, los dos primeros libros de Jaime Sabines, cuando él tiene 24 o 25 años, son ya libros de poeta, en el sentido más pleno. Hay un idioma, hay una originalidad, una singularidad de la presencia, y hay un tono que se va a mantener y se va a incrementar, pero que en lo básico ya está contenido. Hay grandes poemas de Sabines en Oral y en La Señal. Lento, amargo animal que soy, que he sido, ya está allí, y así otros. Entonces Sabines sería el caso de alguien con dotes muy especiales, que alcanza un gran público porque conecta de algún modo, incluso a través del bolero, con la sensibilidad masiva, y le recuerda esa sensibilidad que la poesía le es indispensable. Sabines es, por un lado, un poeta y por otro lado un recordatorio. Algo sobre la muerte del mayor Sabines, su poema máximo, es al mismo tiempo un canto tribal, una oración familiar, una imprecación contra la enfermedad, y desde la experiencia del hospital, que antes solo había intentado Ortiz de Montellano, y es toda una indagación sobre la pérdida filial, la pérdida amorosa en el orden de la familia, muy extraordinario. Y también Sabines tiene poemas que se han convertido en una suerte de himnos. Desde luego Los Amorosos. Los Amorosos es un poema que no es fácil de memorizar, y que sin embargo lo he visto en los recitales cuando Jaime los daba, el público lo iba siguiendo, y es un poema donde ya además la noción amorosa no es la de la entrega, la canonización de la persona amada, etcétera, sino es una reflexión desde la pareja de la inutilidad, lo superfluo de la sensación amorosa y su recuperación constante, y cómo de toda esa madeja de posibilidades se obtiene algo que es la idea de lo amoroso como un bien en sí. Otro poema de él
hímnico, por así decirlo, es Canonicemos a las putas, que... Sí, pero Canonicemos a las putas lo he oído en varios lados, y desde luego, pero yo creo que Sabines es un caso muy especial, porque no suele darse ese entendimiento que viene de la lectura y de la memorización con otros poetas. Bueno, porque una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de Sabines es que lo he encontrado, por ejemplo, en ese poema de Canonicemos a las putas, bueno, con un poema similar de Baudelaire. ¿De quién? De Baudelaire. Sí, en Las y Flores está en del Mal. muchos otros. Hay un poema de Tablada también que tiene esa idea, pero... O bien, lo veía así como un núcleo de diversificación, porque también en recordar a Dulce María Loinás, que es también un lenguaje muy, muy diáfano, sí, que es similar, y también un libro de Alexandre, Historia del Corazón, que me parece muy, muy similar a Diario y Semanario de Poemas en Prosa. Con todo respeto para Dulce María Loinás, nunca tuvo esa fuerza. Se deslía y se dulcifica para mi gusto en demasía. Alexandre es muy bueno, pero no es un tono íntimo. Lo de Alexandre siempre es en un tono épico, un pronunciamiento muy enfático, para empezar desde el uso versicular, que en Sabines solo aparece muy rara vez, y en Alexandre es muy claro. Saint John Perse, por ejemplo, o todos aquellos que tienen la idea del énfasis, de una suerte de oratoria sagrada de la poesía que permite el versículo, y que el verso corto o otro tipo de intención rítmica no admite. Pues, no hay del auditorio virtual, no hay preguntas virtuales. Disculpa, no sé si me pudiera explicar por qué a veces con las generaciones más jóvenes es preferible buscar autores extranjeros. ¿Qué es lo que hace que no podamos entender los propios autores que escriben poemas dentro de nuestro país? Eso siempre ha pasado, ¿no? Y creo que ahora pasa menos, mucho menos. Eso ha sido de lo más enriquecedor, la presencia si la poesía no puede tener nacionalidad por esencia, y ahora es cuando creo que se lee menos autores extranjeros. Antes era absolutamente indispensable. Ahora se lee casi nada de autores mexicanos y menos que casi nada de autores extranjeros en materia de poesía. Y eso sí, no sé, no veo que se lea a un poeta español ahora, a un poeta francés o a poetas norteamericanos. Se lee Allen Ginsberg, algo de lo reciente, pero no se lee Auden, no se lee James Merrill. Yo pienso que ha disminuido mucho la capacidad de leer poetas extranjeros, para situar el asunto en lo de las nacionalidades, y que lo que queda un poco de público cautivo tiene que ver con que sean autores nacionales. Se lee mucho a Paz también, y sobre todo Piedra de Sol. Mi pregunta es, ¿tendrá algo que ver el conocimiento de la historia, o sea, el saber sobre revoluciones o la guerra civil o cosas fuera de este mundo, que sea eso, o la cultura, o qué factores es lo que hace que mucha gente se incline ¿Qué guerra civil? A Beat Generation o cosas por el estilo? ¿La Beat Generation? O sea, ¿qué es lo que inclina que se vayan, que si son factores modernos que si la depresión, vaya, que si ahora estamos básicamente olvidados? El escaso valor que se le concede al uso creativo del idioma. Yo diría que ahí está muy centrado todo. En la medida en que uno confía en el idioma como un instrumento creativo que a la vez nos va creando, tiene más respeto por la poesía. Pero el idioma se ha convertido en un bien de uso, no en en general,
Sé que los políticos y los gobernadores sí son expertos en el uso del idioma, pero digo, fuera de esas sagradas excepciones, en general no se ve mayor respeto por el idioma. Poesía es idioma, por eso es tan difícil traducir. De lo que contaba Reyes, aprende inglés para leer a Oscar Wilde. Sí. Maestro, ¿podría hablar un poco de la amistad que guarda con José Emilio Pacheco y... ¿La amistad de quién? La ¿Mía? amistad que guarda usted con José Emilio Pacheco y el valor que le da su obra? Es una amistad de la adolescencia. Tiene mucho que ver con la lectura. Ha sido sobre todo un intercambio feroz de recomendaciones. Es una amistad encauzada por la bibliografía, por así decirlo. No nos frecuentamos, salvo telefónicamente, porque la Ciudad de México no admite mayores frecuentaciones. Creo que es un poeta muy notable que ha ido ganando con el tiempo. Él empieza como un poeta estrictamente retórico. Los elementos de la noche es un libro sumamente retórico en un buen sentido, pero también en un sentido técnico, y va ganando, y cuando uno lo lee encuentra la enorme sabiduría. En Pacheco no hay astucias literarias, hay sabiduría literaria, y eso es muy apreciable. Puede escribir el poema más conocido de él es Ya somos todo aquello que combatíamos hace 20 años, pero tiene muchísimos otros. Toda su relación con el apocalipsis, que ha sido señalado muy agudamente por los críticos, su idea de que lo perecedero es la materia de que estamos hechos, esa vuelta a la condición mortal, pero desde una poesía una poesía en un mundo posmoderno, una conciencia tecnológica muy aguda y una capacidad de información notable. Sí. Antes usted mencionó que, bueno, la influencia que tenía la poesía en años anteriores en los niños, en las escuelas, en el modo de hablar de la gente, cómo traían algo de el ritmo, la cadencia, porque leían y aprendían poesía en la escuela, la aprendían a memorizar, a declamar. Ahora que ya los alumnos o los niños no leen poesía, los padres no les enseñan a leer poesía, ¿quién está cumpliendo esta función en el lenguaje ahora, en el vocabulario? La tecnología. ¿Los medios? No, la tecnología. Los medios son una versión apresurada y muy limitada del vocabulario. Los medios nunca van al diccionario, no hay tiempo, ya viene un corte de estación. Entonces, lo que el aprovisionamiento del lenguaje se da a través de la tecnología, y es cada vez más. El Internet está creando los depósitos verbales que no se daban. Muy distinto si un niño aprende tercero o cuarto de primaria: qué alegre y fresca la mañanita, me agarra el aire por la nariz, los perros ladran, un niño grita y una muchacha gorda y bonita sobre una piedra muele maíz, a que ahora tengan que encontrar si vive en Garza García en su home computer, o si vive en una colonia proletaria en un volante, tengan que encontrar las vertientes de su riqueza idiomática. Pero me parece que los medios permiten un vocabulario muy muy restringido. Para empezar, los medios tienen, supongo que también ahora, pero tenían un límite de uso de vocabulario, porque había palabras que no se podían usar, que nadie las entendía, o se suponía que nadie las entendía. Esto estaban proscritas. Es decir, las nuevas malas palabras son aquellas que obligan a ir al diccionario. Estípite, por ejemplo. Pues, ¿qué es eso? No me diga eso, entonces tiene que ir al diccionario. Pues les agradezco. Sí, perdón. No, es que creo que esto es muy grave,
que alumnos de primeros semestres de universidad no sepan el significado, por ejemplo, de una palabra común como es conferir, otorgar, y que pregunten ¿a qué se refiere con eso? Entonces, pues sí, pero ese es un proceso que se va dándose. El ritmo del idioma yo ya solo lo encuentro en el rap, en el sentido popular, en el hip hop, pero ahí el problema es que no es una tradición que en América Latina tenga mucho sentido, porque el rap viene del idioma de los predicadores negros, que sí, a través de metáforas bíblicas y del encabalgamiento y del ritmo de gospel o de jazz iban construyendo, entonces eso se extrae de las iglesias y se lleva al rap, y es impresionante oírlo. Pero un rap donde no hay esa educación y donde no hay la tradición de oír a alguien predicar o hablar en voz alta construyendo ritmos, pues es muy desalentador, y yo pienso que por el momento no hay remedio, y pues cuando lo haya supongo que yo no estaré aquí, entonces me lo cuentan en el más allá. Pues les agradezco muchísimo la paciencia.